Después del funeral de la esposa millonaria, el marido y su amante fueron al banco para sacar el dinero, pero cuando llegaron, ¿qué secretos oscuros podría haber escondido una mujer millonaria que, incluso después de su muerte, sigue controlando el destino de quienes la traicionaron? Pero antes de continuar con la historia, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo hoy. Y si disfrutas la historia, no olvides suscribirte. El calor del mediodía envolvía la Ciudad de México como un manto pesado, mientras Juan, callado, se ajustaba el nudo de su corbata negra. Estaba parado junto a la tumba de su difunta esposa, Elena, en el cementerio más exclusivo de la ciudad. La brisa leve apenas movía las hojas de los árboles que bordeaban el camino hacia el panteón familiar de los González, al cual Elena había pertenecido desde su nacimiento. A su lado, con una expresión que mezclaba el dolor y la ansiedad mal disimulada, estaba Lucas Morales, el hombre que había sido mucho más que un amigo para Juan en los últimos años. Los dos observaban cómo el ataúd era bajado a la tierra, sus pensamientos no en la pérdida, sino en lo que venía a continuación. Después de que los últimos invitados ofrecieran sus respetos y comenzaran a dispersarse, Juan y Lucas se apartaron del grupo, buscando un rincón donde pudieran hablar sin ser oídos. «Es ahora o nunca», murmuró Lucas, su voz apenas un susurro sobre el rumor del viento entre las ramas. Juan asintió. Sabía que Lucas tenía razón. El plan había sido claro desde el principio: esperar a que todo el mundo se retirara después del funeral y luego dirigirse directamente al banco para hacer el retiro. Pero había algo en los ojos de Lucas, una chispa de impaciencia, de desesperación incluso, que hizo que una sensación de inquietud se instalara en el estómago de Juan. «El testamento dice que debo esperar 6 meses para poder tocar el dinero», dijo Juan, sin mirar directamente a Lucas. «Pero eso no nos sirve, ¿verdad?». Lucas sacudió la cabeza con vehemencia. «No, Juan. Necesitamos ese dinero ahora. No podemos permitirnos esperar tanto tiempo. Además, tenemos el testamento en nuestras manos. No hay nada que lo impida». Juan respiró hondo y exhaló lentamente, tratando de calmar el nerviosismo que sentía. Era cierto que tenían el testamento, pero había una parte de él que no podía evitar sentir que algo iba a salir mal. Desde la repentina muerte de Elena, nada había salido como esperaba. La vida con ella había sido cómoda, llena de lujos y excesos, pero siempre bajo su sombra. Elena era una mujer astuta, siempre un paso adelante de todos. ¿Cómo podía estar seguro de que su muerte no era también parte de uno de sus juegos mentales? «Está bien», respondió finalmente. «Vámonos ahora, antes de que alguien más se dé cuenta de lo que estamos planeando». Se dirigieron al auto de Juan, un elegante sedán negro que Elena le había regalado en su aniversario. El viaje al banco fue tenso, marcado por largos silencios y breves intercambios de miradas llenas de significado. El sol estaba empezando a ponerse cuando finalmente llegaron al edificio de mármol blanco del Banco Central de México. El banco estaba a punto de cerrar, pero Juan tenía un acuerdo especial con el gerente, gracias a su conexión con Elena, quien había sido una de las clientas más valiosas del banco. Al entrar, fueron recibidos por el aire fresco del aire acondicionado y el sonido casi imperceptible de las computadoras trabajando detrás del mostrador. «Buenas tardes, señor Callado», dijo el gerente, un hombre robusto con un bigote delgado y gafas redondas. «Lamento mucho su pérdida». Juan hizo una mueca de agradecimiento, fingiendo una tristeza que no sentía. Lucas, a su lado, mantuvo una expresión seria, consciente de que cada movimiento y cada palabra eran cruciales. «Gracias, Marco. Sé que es tarde, pero necesitamos acceder a la cuenta de Elena. Hay algunas cuestiones financieras que necesito resolver cuanto antes». El gerente, Marco, asintió con simpatía. «Por supuesto, señor Callado. Permítame verificar la cuenta para usted». Mientras Marco se dirigía a su escritorio para realizar las verificaciones necesarias, Juan sintió un sudor frío recorrer su espalda. El banco estaba inusualmente silencioso y cada segundo que pasaba parecía estirar el tiempo como una cuerda tensa, a punto de romperse. Lucas miraba con intensidad al gerente como si pudiera obligarlo, a través de la pura voluntad, a que todo saliera bien. Cuando Marco regresó, sin embargo, su rostro había cambiado. Ahora
Ahora había una mezcla de confusión y preocupación que hizo que Juan sintiera una punzada de alarma. Señor Callado, dijo el gerente lentamente. Parece que la cuenta ha sido bloqueada. No tengo autorización para permitir ningún retiro en este momento. El corazón de Juan se detuvo un segundo antes de empezar a latir con fuerza en su pecho. Lucas se adelantó, su rostro enrojecido. ¿Qué quiere decir con que está bloqueada?, exigió, su voz elevándose un poco más de lo adecuado para un lugar tan silencioso. Marco levantó una mano calmada. Lo lamento, pero esto es lo que indica el sistema. Necesitaré hacer algunas llamadas para esclarecer la situación. Les pediré que me acompañen a mi oficina para discutir esto más a fondo. Mientras seguían a Marco hacia su oficina, la mente de Juan corría a 1000 por hora. Algo no estaba bien. Todo había sido demasiado fácil hasta ahora, demasiado fluido. Y ahora, justo cuando estaban a punto de conseguir el dinero, algo o alguien había puesto un obstáculo en su camino. ¿Quién más sabe sobre esto?, susurró Lucas mientras caminaban. ¿Crees que alguien más se adelantó a nosotros? Juan no respondió de inmediato. En su mente resonaban las palabras de Elena, las últimas que ella le había dicho antes de morir. No creas que todo será tan sencillo. Por primera vez desde que había comenzado este plan, sintió que el control se le escapaba de las manos. En la oficina del gerente, Juan y Lucas se sentaron en 2 sillas incómodas frente al escritorio. Mientras Marco hacía varias llamadas telefónicas, su rostro cada vez más tenso con cada conversación. El reloj en la pared marcaba las 6:30 y el banco estaba cerrando oficialmente por el día. Las luces de la oficina se atenuaban poco a poco y el silencio en el resto del edificio hacía que cada sonido dentro de la oficina pareciera amplificado. Lucas miró a Juan, su nerviosismo evidente. Esto no debería estar pasando, susurró con urgencia. Tienes que hacer algo, Juan. Habla con él, dile algo. Juan asintió, pero en su mente la preocupación estaba creciendo. Este bloqueo no era algo que esperaba. Algo había cambiado y no tenía idea de quién o qué estaba detrás de esto. Se inclinó hacia adelante, mirando a Marco, que aún hablaba por teléfono. Marco dijo, interrumpiendo la conversación del gerente, ¿puedes darnos alguna idea de lo que está pasando? Estamos en una situación bastante delicada aquí, como puedes imaginar. Marco levantó una mano, indicándole que esperara un momento y continuó hablando en un tono bajo por teléfono. Después de unos minutos, que parecieron horas, colgó y se volvió hacia Juan y Lucas con una expresión de disculpa mezclada con frustración. Lamento esto, señor Callado, dijo, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. Hay un problema con la cuenta de la señora Elena. Parece que ha sido bloqueada por una orden judicial. No tengo los detalles completos, pero necesitaré obtener más información antes de poder proceder con cualquier transacción. Lucas se levantó bruscamente, su paciencia agotada. Esto es ridículo. ¿Cómo puede estar bloqueada por una orden judicial sin que nadie nos avise? Esto es una locura. Tenemos el testamento aquí, tenemos todo en orden. Marco miró a Lucas con calma, tratando de mantener la compostura frente a su reacción. Entiendo su frustración, señor Morales, pero debemos seguir los protocolos. Permítame hacer unas llamadas adicionales. Estoy seguro de que podremos resolver esto. Juan sintió un nudo en el estómago. No podía dejar de pensar en las últimas palabras de Elena, esa advertencia casi críptica. ¿Acaso ella había previsto esto? ¿Había algo más que no sabía? Se reclinó en su silla, sintiendo que el aire se volvía más denso, más pesado. Mientras Marco hacía otra llamada, Juan aprovechó la oportunidad para murmurar a Lucas, tenemos que pensar en un plan B. No podemos quedarnos aquí esperando para siempre. Lucas asintió, pero su mente también estaba a 1000 por hora. Las luces de la oficina parpadearon por un momento y ambos hombres se dieron cuenta de que era hora de tomar una decisión. No podían quedarse allí mucho más tiempo, sin levantar sospechas. Finalmente, Marco colgó el teléfono y se volvió hacia ellos, luciendo más preocupado que antes. Señor Callado, parece que necesitaré más tiempo para aclarar esta situación. Puedo intentar acelerarlo mañana por la mañana, pero hoy ya no puedo hacer más. Juan cerró los ojos por un momento, luchando por contener su frustración. No tenía otra opción más que aceptar la situación tal como era. De acuerdo, Marco. Te agradecería que nos mantuvieras informados tan pronto como sepas algo más. Mientras se levantaban para irse, Juan notó una sombra de preocupación en los ojos de Marco. Era como si el gerente supiera algo que no estaba diciendo. Lucas también lo notó,
Mientras salían de la oficina, se volvió hacia Juan con una mirada seria. Hay algo que no nos está contando Juan. Este bloqueo no es normal. Tenemos que averiguar qué está pasando realmente. Al salir del banco, la noche ya había caído sobre la ciudad. Las luces de los edificios brillaban en la distancia, reflejándose en las calles mojadas por la reciente lluvia. Juan y Lucas se dirigieron hacia el auto en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Al entrar en el vehículo, Lucas rompió el silencio. ¿Crees que Elena tenía un plan para esto?, preguntó con voz cargada de preocupación. Juan encendió el motor y suspiró. No lo sé, Lucas, pero lo que sí sé es que tenemos que encontrar la manera de resolver esto. Si no podemos acceder a la cuenta, estamos jodidos. Y no me refiero solo al dinero, hay más en juego aquí. Condujeron en silencio por las calles de la Ciudad de México, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La ciudad vibraba con su energía nocturna, pero para Juan y Lucas todo parecía distante, como si estuvieran atrapados en una burbuja de tensión e incertidumbre. Finalmente, Juan rompió el silencio. Necesitamos hablar con alguien que pueda tener respuestas. Tal vez el abogado de Elena, o alguien que conozca las leyes bancarias. Si hay una orden judicial, alguien tuvo que presentarla. Y eso significa que hay un rastro que podemos seguir. Lucas asintió. Tengo un conocido que podría ayudarnos, un ex empleado del banco. Sabe cómo funcionan estas cosas desde adentro. Puedo hacer una llamada y ver si puede reunirse con nosotros esta noche. Juan miró a Lucas, apreciando su rapidez para proponer una solución. A pesar de sus diferencias y la tensión que a menudo existía entre ellos, sabía que Lucas era inteligente y sabía moverse en situaciones difíciles. Hazlo. No tenemos tiempo que perder. Lucas sacó su teléfono y marcó un número, hablando en voz baja mientras Juan seguía conduciendo. Después de unos minutos, colgó y se volvió hacia Juan. Nos encontraremos con él en un bar cerca del centro. Dice que tiene algo de información, pero no quiso hablar por teléfono. Juan asintió y giró el auto hacia el centro de la ciudad. Las calles estaban llenas de gente y el tráfico era denso, pero su mente estaba enfocada en lo que vendría. Sabía que este encuentro podría ser clave para entender qué estaba pasando. Llegaron al bar, un lugar oscuro y discreto en una esquina poco concurrida del centro. Al entrar, fueron recibidos por el sonido suave de la música de fondo y el olor a tabaco y alcohol. Lucas escaneó el lugar y vio a su contacto sentado en una mesa en el rincón más alejado. Era un hombre de mediana edad con el pelo canoso y una mirada astuta. Gracias por vernos tan tarde, dijo Lucas mientras se sentaban. El hombre asintió. No hay problema. He oído algunas cosas que podrían interesarles, pero no son buenas noticias. Juan sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que esto no iba a ser fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar el control de la situación. Dinos lo que sabes, dijo Juan, intentando mantener la calma en su voz. El hombre se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Alguien bloqueó esa cuenta con una orden judicial, pero no es solo por un tecnicismo legal. Hay un montón de papeleo moviéndose por debajo del radar. Parece que alguien está tratando de proteger ese dinero de ser retirado rápidamente. Y no es el banco. Puede ser un tercero, alguien que quiere asegurarse de que las cosas se manejen de cierta manera. Lucas frunció el ceño. ¿Quién podría querer hacer eso y por qué? El hombre se encogió de hombros. No lo sé con certeza, pero hay rumores de que Elena tenía un plan de contingencia, algo que preparó en caso de que algo le pasara. Ella era más de lo que muchos pensaban. Juan se hundió en su silla, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Elena siempre había sido meticulosa y previsora. Ahora parecía que, incluso en la muerte, seguía estando un paso por delante de todos. Necesitamos averiguar más sobre ese plan de contingencia, dijo Juan finalmente. Si hay algo que podamos hacer para desbloquear la cuenta, debemos saberlo. El hombre asintió y se recostó en su silla. Puedo hacer algunas averiguaciones, pero no será fácil y no será barato. Lucas miró a Juan y luego volvió a mirar al hombre. Hazlo, estamos listos. Desesperados y sin muchas opciones, el hombre asintió de nuevo, entendiendo la urgencia en las palabras de Lucas. Se levantó lentamente y se despidió con un breve gesto, dejando a Juan y Lucas sumidos en sus pensamientos. La música en el bar continuaba con su suave ritmo, pero para Juan y Lucas el tiempo parecía
detenerse. Sabían que estaban en una carrera contra el tiempo y cada segundo perdido los acercaba más al desastre. No puedo creer que estamos aquí, murmuró Juan. ¿Cómo es que todo se ha complicado tanto? Lucas lo miró con una expresión seria. Porque nada es fácil cuando se trata de dinero, Juan. Especialmente cuando hay tanto en juego. Pero no podemos rendirnos ahora, no después de todo lo que hemos hecho. Juan asintió lentamente, su mente regresando a las últimas palabras de Elena. Tal vez ella había sabido todo el tiempo lo que estaban haciendo y había preparado esta última trampa como una manera de asegurarse de que su fortuna nunca cayera en las manos equivocadas. Mientras se levantaban para salir del bar, Juan se dio cuenta de que su camino estaba lejos de terminar. De hecho, parecía que apenas estaba comenzando. Juan y Lucas salieron del bar con el aire fresco de la noche golpeando sus rostros, pero el alivio del frío no era suficiente para calmar la creciente ansiedad que ambos sentían. Mientras caminaban hacia el coche, Juan encendió un cigarrillo, un hábito que había retomado desde la muerte de Elena. El humo llenó el aire alrededor de él, mezclándose con la ligera niebla que comenzaba a asentarse en las calles del centro. No podemos confiar en nadie ahora, murmuró Lucas, mirando a ambos lados como si esperara ver a alguien acechando en las sombras. Si Elena realmente tenía un plan para complicarnos la vida, entonces esto solo es el principio. Juan no respondió de inmediato. Su mente estaba centrada en la conversación que acababan de tener con el contacto de Lucas. Si era cierto que alguien más había bloqueado la cuenta de Elena, alguien que no era el banco ni una entidad legal común, entonces estaban lidiando con algo mucho más grande de lo que habían anticipado. ¿Quién podría tener tanto interés en la fortuna de Elena? ¿Y por qué? Cuando llegaron al coche, se detuvieron por un momento antes de entrar. Juan miró a Lucas, notando la sombra de la duda en sus ojos. Sabía que, al igual que él, Lucas estaba cuestionando cada decisión que habían tomado desde la muerte de Elena. ¿Crees que deberíamos abandonar esto?, preguntó Juan, sorprendiéndose a sí mismo al expresar sus dudas en voz alta. La idea de retirarse, de dejar todo atrás, era tentadora, pero también aterradora. Lucas lo miró fijamente por un momento antes de responder. No, Juan, hemos llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Además, no es solo por el dinero. Hay algo más en juego, algo que no estamos viendo. Necesitamos saber qué es. Juan asintió lentamente, consciente de que Lucas tenía razón. Aunque la idea de retirarse era tentadora, también era imposible. Habían cruzado una línea hace mucho tiempo y ahora solo podían seguir adelante, esperando que, de alguna manera, pudieran encontrar una salida. Entraron en el coche y Juan encendió el motor, dirigiéndose hacia el departamento de Lucas. Mientras conducían, la ciudad pasaba como un borrón a su alrededor. Las luces de los edificios, los sonidos de la gente en las calles. Todo parecía distante, como si estuvieran en un mundo aparte. ¿Qué crees que nos espera mañana?, preguntó Juan. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Lucas, finalmente rompiendo el silencio. Juan se encogió de hombros. No lo sé, pero necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Si alguien más está moviendo las piezas detrás de escena, tenemos que descubrir quién es y qué quieren. Solo así podremos recuperar el control. Lucas asintió, pero había una sombra de incertidumbre en su mirada. Sabía que estaban jugando un juego peligroso, uno en el que cada movimiento tenía consecuencias potencialmente desastrosas. Y ahora, más que nunca, necesitaban estar un paso por delante. Cuando llegaron al edificio de Lucas, subieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lucas sacó las llaves y abrió la puerta de su departamento, un espacio pequeño pero bien cuidado, con muebles modernos y una decoración minimalista. Podemos usar mi lugar como base de operaciones, dijo Lucas, mientras cerraba la puerta detrás de ellos. Necesitamos tener un lugar seguro donde podamos planear nuestro próximo movimiento. Juan asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia Lucas por su disposición a seguir adelante, incluso cuando las probabilidades parecían estar en su contra. Sabía que, a pesar de sus diferencias y de la tensión que a veces existía entre ellos, Lucas era un aliado valioso. Y ahora, más que nunca, necesitaban trabajar juntos. Se sentaron a la mesa del comedor,
una superficie de vidrio reluciente que reflejaba las luces suaves del departamento. Lucas sacó su computadora portátil y comenzó a escribir frenéticamente, buscando cualquier información adicional que pudiera arrojar luz sobre la situación. Voy a intentar rastrear cualquier registro público sobre la orden judicial, dijo Lucas sin apartar la vista de la pantalla. Tal vez podamos descubrir quién la solicitó y por qué. Juan asintió, observando a Lucas mientras trabajaba. Sabía que estaban en una situación desesperada, pero también sabía que no podían permitirse el lujo de desesperarse. Necesitaban mantener la calma, pensar estratégicamente y encontrar una manera de salir de esto. El tiempo pasó lentamente mientras Lucas continuaba buscando información y Juan se quedó sentado en silencio, fumando otro cigarrillo y pensando en los eventos de los últimos días. La muerte de Elena, el testamento, el bloqueo de la cuenta. Todo parecía parte de un plan que se les escapaba de las manos. Finalmente, Lucas se detuvo y miró a Juan con una expresión seria. No hay mucho que podamos hacer esta noche. Necesitamos esperar hasta mañana para obtener más información. Pero una cosa es segura, esto es solo el comienzo y tenemos que estar preparados para lo que venga. Juan asintió, sabiendo que Lucas tenía razón. Se levantó de la mesa, apagó su cigarrillo en un cenicero y se dirigió hacia el sofá, donde se dejó caer con un suspiro pesado. Sabía que la noche sería larga y que el día siguiente traería nuevos desafíos, pero estaba decidido a enfrentarlos, sin importar lo que eso significara. Mientras cerraba los ojos y trataba de descansar, una última imagen de Elena apareció en su mente. Su sonrisa misteriosa y sus ojos, que siempre parecían saber más de lo que dejaban ver. Por un momento casi pudo escuchar su voz, suave y llena de una sabiduría que siempre lo había inquietado. Todo tiene un precio, Juan parecía susurrar en su mente. La mañana siguiente llegó con un gris opaco que parecía reflejar el estado de ánimo de Juan y Lucas. Apenas habían dormido unas horas, con las mentes todavía girando en torno a las revelaciones y las nuevas complicaciones que enfrentaban. Mientras el café burbujeaba en la pequeña cafetera de Lucas, Juan se sentó en el sofá, revisando mentalmente cada detalle de los últimos días, tratando de encontrar una pista que pudiera ayudarles a entender lo que realmente estaba sucediendo. Lucas salió de la cocina con 2 tazas de café, colocando una delante de Juan antes de sentarse frente a su computadora portátil, que aún estaba abierta en la mesa del comedor desde la noche anterior. Estuve pensando toda la noche en lo que nos dijo mi contacto, dijo Lucas, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Si hay alguien más involucrado en esto, alguien que no sea del banco, entonces tenemos que averiguar quién es antes de que hagan su próximo movimiento. Juan asintió mientras tomaba su taza de café. Un sorbo de café, sintiendo el calor del líquido correr por su garganta, despejando un poco la niebla de su mente. Sabía que Lucas tenía razón. La clave estaba en descubrir quién había bloqueado la cuenta y por qué. Sin esa información, estaban actuando a ciegas. Creo que deberíamos empezar por el abogado de Elena, sugirió Juan, recordando al hombre que había leído el testamento. Él podría tener más información sobre el testamento o cualquier otro documento que Elena haya dejado. Si hay algo más, tal vez podamos descubrirlo a través de él. Lucas consideró la idea por un momento antes de asentir. Tiene sentido. También podríamos pedirle que nos explique cómo se procesó la orden judicial. Tal vez haya algo que podamos usar para impugnarla. Ambos sabían que era un tiro en la oscuridad, pero en este punto cualquier pista era mejor que nada. Decidieron llamar al abogado de inmediato, esperando que él pudiera reunirse con ellos ese mismo día. Lucas marcó el número y esperó, tamborileando con los dedos en la mesa mientras sonaban los tonos de llamada. Finalmente, el abogado contestó, su voz sonando algo sorprendida por la llamada tan temprana. Sí, señor Morales, puedo reunirme con ustedes más tarde hoy, digamos a las 11 en mi oficina. Lucas agradeció al abogado y colgó, volviéndose hacia Juan. Tenemos nuestra reunión. Deberíamos prepararnos y asegurarnos de tener todas las preguntas listas. No podemos permitirnos dejar pasar nada. Juan asintió, sintiendo una oleada de determinación renovada. Estaba claro que el camino sería difícil, pero no tenía intención de rendirse. Fueron al baño para asearse y se prepararon rápidamente. Aunque intentaron mostrarse tranquilos y seguros, ambos sentían
sentían el peso de la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. A las 11 en punto, llegaron al despacho del abogado, un edificio antiguo en el corazón de la Ciudad de México, con techos altos y paredes de madera oscura que daban al lugar una atmósfera de antigüedad y seriedad. El abogado, un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y una mirada perspicaz, los recibió en la puerta de su oficina. «Adelante, por favor», dijo, indicándoles que tomaran asiento frente a su escritorio. «¿En qué puedo ayudarlos hoy?». Juan tomó la iniciativa, explicando brevemente su situación y la necesidad urgente de acceder a la cuenta de Elena. «Sabemos que hay una orden que ha bloqueado la cuenta», dijo, «pero no entendemos por qué ni quién la solicitó. Necesitamos saber si hay algo en el testamento o en cualquier otro documento que pueda ayudarnos a desbloquear el acceso». El abogado los escuchó con atención. Su expresión era neutral, pero Juan podía ver que estaba calculando cada palabra. Finalmente, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Comprendo su preocupación, señor Callado, pero debo decirles que el testamento de Elena era muy claro. Además, cualquier alteración o bloqueo judicial no habría sido presentada sin una razón válida. Si la cuenta ha sido bloqueada, debe haber motivos fundados para ello». Lucas, incapaz de contener su frustración, se inclinó hacia adelante. «Eso ya lo sabemos. Lo que queremos saber es si usted tiene alguna idea de por qué se haría esto. ¿Había algo en el testamento que pudiera haber disparado una orden como esta?». El abogado negó con la cabeza lentamente. «No, el testamento no menciona ninguna cláusula que podría resultar en un bloqueo judicial. Sin embargo, es posible que Elena haya tomado precauciones adicionales de las que no me informó directamente. Era una mujer muy precavida, como bien saben». Juan sintió una punzada de frustración. Esta reunión no estaba yendo tan bien como esperaba. Sin embargo, decidió cambiar de táctica. «¿Qué hay de cualquier otro documento? ¿Algo que no sea el testamento principal? ¿Es posible que haya dejado instrucciones específicas con usted o con alguien más?». El abogado pareció pensarlo por un momento antes de responder. Elena era muy meticulosa en sus asuntos legales. «Es posible que haya dejado cartas o instrucciones específicas, pero si lo hizo, no estaban conmigo. Podrían estar en otro lugar, tal vez en el banco, en su caja de seguridad». La mención de la caja de seguridad hizo que Juan y Lucas intercambiaran miradas. No habían pensado en eso antes. Elena siempre había tenido secretos, pequeñas precauciones que a menudo pasaban desapercibidas hasta que era demasiado tarde. «¿Puede ayudarnos a acceder a esa caja de seguridad?», preguntó Juan, intentando no parecer demasiado ansioso. El abogado consideró la petición por un momento y respondió: «Podría hacerlo, pero requerirá el permiso del banco y dada la situación actual, podría ser complicado. Si la cuenta está bloqueada, es probable que la caja de seguridad también lo esté, o al menos su acceso esté restringido». Lucas frunció el ceño. «Entonces estamos atrapados en un círculo. No podemos acceder a la cuenta ni a la caja de seguridad sin que alguien nos dé permiso, y parece que nadie está dispuesto a hacerlo». El abogado asintió lentamente. «Es una situación difícil, pero tal vez haya otra opción. Podrían intentar solicitar una revisión judicial de la orden de bloqueo. Si pueden demostrar que hay circunstancias atenuantes o que la orden fue emitida sin la debida causa, podría levantarse». Juan y Lucas se miraron, evaluando la sugerencia. No era un camino fácil, pero al menos era algo. Juan agradeció al abogado por su tiempo y se levantó, sabiendo que necesitaban seguir adelante. «Gracias por su ayuda. Haremos lo que podamos para resolver esto». El abogado les deseó suerte mientras salían de su oficina, y Juan no pudo evitar sentir que cada vez estaban más cerca de una verdad incómoda. Una que podría cambiar todo lo que pensaban saber sobre Elena y su fortuna. Al salir a la calle, la luz del día se sentía abrumadora después de la penumbra de la oficina. Lucas miró a Juan con una expresión de determinación mezclada con incertidumbre. «¿Qué piensas?», preguntó Juan. Lucas respiró profundamente, dejando que el aire fresco despejara su mente. «Creo que tenemos que seguir cada pista que tenemos. Si eso significa ir a los tribunales, entonces es lo que haremos. Pero primero necesitamos más información. No podemos ir a ciegas». Lucas asintió, sabiendo que Juan tenía razón. Mientras caminaban hacia el coche, el teléfono de Lucas sonó de repente. Miró la pantalla y vio un número desconocido, pero decidió contestar de todos modos. «Hola». La voz al otro lado de la línea era suave, casi susurrante. «Es el señor Lucas Morales». Lucas frunció el ceño, intercambiando una mirada con Juan.
Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hubo una breve pausa antes de que la voz continuara. Tengo información sobre la orden judicial que ha bloqueado la cuenta de Elena. Si desean saber más, deberán reunirse conmigo esta tarde a las 5 en el Café El Péndulo en Polanco. Y vengan solos. Antes de que Lucas pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente. Miró a Juan con los ojos llenos de confusión y curiosidad. ¿Quién era?, preguntó Juan. Lucas guardó el teléfono en su bolsillo, una sonrisa tensa apareciendo en sus labios. No lo sé, pero parece que alguien está dispuesto a ayudarnos o a jugar un juego con nosotros. Juan levantó una ceja, intrigado pero también cauteloso. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Podría ser una trampa. Lucas asintió lentamente. Podría ser, pero no tenemos muchas opciones. Además, si alguien tiene información sobre la orden judicial, necesitamos saber qué es. Juan suspiró, sabiendo que Lucas estaba en lo cierto. Estaban en una encrucijada y cada paso que daban los llevaba más y más lejos de cualquier apariencia de seguridad. Pero no tenían otra opción, debían seguir adelante. A las 5 de la tarde, llegaron al Café El Péndulo, un lugar conocido por su ambiente bohemio y su amplia colección de libros. Al entrar, el aroma del café recién hecho llenó sus sentidos, proporcionando un momento breve de consuelo en medio del caos de los últimos días. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían observar a cualquier persona que entrara. Pasaron unos minutos antes de que una figura se acercara a ellos. Era un hombre de mediana edad, con barba cuidada y ojos penetrantes. Se sentó sin ser invitado y los observó con una sonrisa enigmática. Gracias por venir, dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. No tenemos mucho tiempo, así que iré directo al grano. La orden judicial fue solicitada por alguien muy cercano a Elena, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lucas se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de atención. Fijamente en el hombre. ¿Quién y por qué? El hombre negó con la cabeza. No puedo decir más. Solo sé que hay más en juego de lo que parece. Elena tenía secretos y parece que muchos de ellos están saliendo a la luz ahora. Deben tener cuidado, no todos los que parecen ser aliados lo son. Juan intercambió una mirada con Lucas, sintiendo que el suelo bajo ellos se desmoronaba un poco más con cada palabra del hombre. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Juan finalmente. El hombre se levantó, dándoles una última mirada. Sigan buscando, pero recuerden, a veces, las respuestas que buscan no son las que desean encontrar. Y con eso, se fue, dejándolos con más preguntas que respuestas. Juan y Lucas se quedaron en silencio, el ruido del café a su alrededor amortiguado por la gravedad de lo que acababan de escuchar. Finalmente, Juan rompió el silencio. Tenemos que averiguar quién más sabía sobre la orden judicial. Si era alguien cercano a Elena, puede que estemos más cerca de la verdad de lo que pensamos. Juan asintió, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Sabía que la verdad estaba cerca, pero también que cada paso hacia ella los acercaba a un peligro desconocido. Mientras pagaban la cuenta y salían del café, no podían evitar sentir que estaban siendo observados, seguidos por sombras invisibles que se movían con cada uno de sus movimientos. Con cada paso que daban, el misterio de la fortuna de Elena se volvía más profundo y la línea entre amigos y enemigos más difusa. Pero una cosa estaba clara, no había vuelta atrás. Juan y Lucas se quedaron parados frente al café. Por un momento, viendo cómo el misterioso hombre desaparecía entre la multitud que llenaba las calles de blanco al final de la tarde. El sol comenzaba a ocultarse, proyectando largas sombras que hacían que todo se sintiera más sombrío y lleno de incertidumbre. El encuentro había dejado más preguntas que respuestas, pero también había confirmado algo crucial. No estaban solos en su búsqueda. Había otros jugadores en este juego, personas que conocían más de lo que ellos sabían. Tenemos que ser más cuidadosos a partir de ahora, dijo Juan, finalmente rompiendo el silencio pesado que los envolvía. Si hay gente vigilándonos, como dijo ese hombre, tal vez nunca los descubramos completamente. Juan reflexionó sobre eso. Elena siempre había sido una mujer de muchas capas, cada una más complicada que la anterior. Ella había sido meticulosa, calculadora, pero también apasionada por proteger lo que era suyo. Si realmente había preparado un plan en caso de su muerte, entonces estaban tratando con alguien que había planeado todos los escenarios posibles. Primero, necesitamos averiguar quién más estaba cerca de Elena en sus últimos días, sugirió Juan, su voz baja pero decidida. Alguien tuvo que ver algo, saber algo. Tal vez un amigo cercano, alguien de confianza
confianza que ella considerara digno de conocer sus verdaderas intenciones. Lucas pensó por un momento, luego asintió lentamente. ¿Hay una persona que podría saber más? Clara, su asistente personal. Ella estuvo con Elena casi todos los días durante los últimos años. Si alguien sabía de los secretos de Elena, sería ella. Juan sintió una chispa de esperanza. Era una pista sólida y Clara podría tener información valiosa que los ayudaría a desenredar este nudo cada vez más complicado. ¿Sabes dónde podemos encontrarla?, preguntó. Lucas sonrió débilmente. Siempre almuerza en el parque, cerca de la fuente principal. Podemos intentar hablar con ella allí. Tal vez esté dispuesta a ayudarnos, especialmente si la convencemos de que estamos tratando de hacer lo correcto. Decididos a seguir esta nueva pista, Juan y Lucas se dirigieron hacia el Parque México. Mientras caminaban, sus mentes estaban ocupadas, llenos de pensamientos sobre lo que Clara podría revelarles. La posibilidad de obtener respuestas claras les dio una renovada sensación de propósito, a pesar de la creciente oscuridad que los rodeaba. Se sentían motivados por la posibilidad de finalmente hacer avances en su búsqueda. Llegaron al parque justo a tiempo para ver a Clara sentada en un banco con un libro en sus manos. Parecía tranquila, ajena a las turbulencias que estaban consumiendo a Juan y Lucas. Los dos se acercaron con cautela, sin querer asustarla ni alertar de sus intenciones. Clara llamó a Lucas suavemente mientras se acercaban. ¿Podemos hablar contigo un momento? Clara levantó la vista de su libro, sorprendida de verlos allí. Sus ojos mostraron una mezcla de curiosidad y precaución. Cerró el libro lentamente y asintió, señalando el espacio junto a ella en el banco. Por supuesto, Lucas. ¿Qué está pasando? No esperaba verlos aquí. Juan tomó asiento junto a Clara, mientras Lucas permanecía de pie, observando a su alrededor. Sabemos que esto puede sonar extraño, comenzó Juan, pero necesitamos tu ayuda. Hay muchas cosas sobre la muerte de Elena que no entendemos, y parece que alguien está tratando de impedirnos descubrir la verdad. Clara frunció el ceño, claramente intrigada. ¿Qué tipo de cosas? Elena era muy reservada, incluso conmigo, pero siempre la vi como una mujer justa. ¿Qué es lo que creen que no sabemos? Lucas intervino, consciente de que necesitaban ser cuidadosos con sus palabras. No estamos seguros, pero parece que hay más en juego que solo su fortuna. Su cuenta ha sido bloqueada por una orden judicial y no sabemos por qué. Creemos que podría haber dejado instrucciones específicas o secretos que tal vez tú conozcas. Clara parecía indecisa. Juan podía ver que estaba considerando cuidadosamente qué decir. Finalmente, habló con un tono de voz más bajo, casi como si temiera ser escuchada por alguien más. Elena siempre decía que la confianza era algo que se debía ganar, no algo que se daba fácilmente. Ella tenía sus secretos, pero también tenía sus razones. No sé exactamente qué tipo de arreglos podría haber hecho, pero sí sé que tenía un cuaderno, uno en el que anotaba todas sus ideas, sus pensamientos más íntimos. Lo llevaba consigo, incluso en casa. Juan y Lucas intercambiaron miradas significativas. El cuaderno de Elena podría ser la clave que estaban buscando. Si contenía información sobre sus planes o cualquier precaución que hubiera tomado, podría darles las respuestas que tanto necesitaban. ¿Sabes dónde podría estar ese cuaderno ahora?, preguntó Juan con urgencia. Clara negó con la cabeza lentamente. No estoy segura. Cuando murió, muchos de sus efectos personales fueron enviados a su casa en Cuernavaca, la que usaba para sus retiros. Tal vez esté allí, pero no puedo prometerles nada. Lucas se inclinó hacia adelante. Gracias, Clara. Esto es más de lo que teníamos antes. Vamos a revisar la casa de Cuernavaca y ver si encontramos algo. Clara asintió, aunque una sombra de preocupación cruzó por su rostro. Solo tengan cuidado. No sé lo que pueden encontrar allí, pero si Elena realmente tenía secretos, también podría haber tomado medidas para protegerlos. Juan sonrió débilmente, agradecido por su advertencia. Lo tendremos en cuenta. Gracias por confiar en nosotros, Clara. Clara asintió una última vez antes de levantarse y despedirse, dejando a Juan y Lucas con una nueva misión. La idea de revisar la casa de Cuernavaca les daba un nuevo enfoque, una esperanza renovada de que aún podían desenredar la complicada red que Elena había dejado tras su muerte. Mientras caminaban de regreso al coche, Lucas miró a Juan con una expresión pensativa. ¿Crees que deberíamos ir hoy mismo?, preguntó, claramente ansioso por aprovechar el impulso que habían ganado. Juan asintió. Sí, cuanto antes lo hagamos, mejor.
No sabemos cuántas más sorpresas podrían estar esperándonos y necesitamos respuestas lo antes posible. Decididos, se dirigieron hacia la carretera que los llevaría a Cuernavaca. El viaje fue tranquilo, pero la tensión en el aire era palpable. Ambos hombres sabían que estaban adentrándose en territorio desconocido y que cada paso que daban podría llevarlos más cerca de la verdad o directamente a una trampa. Al llegar a la casa de Elena en Cuernavaca, una sensación de nostalgia invadió a Juan. Había visitado esta casa muchas veces con Elena, disfrutando de la serenidad que ofrecía lejos del bullicio de la Ciudad de México, pero ahora la casa parecía diferente. Casi como si estuviera esperando revelar sus secretos. A medida que se acercaban a la puerta principal, notaron que la cerradura estaba intacta, lo cual era una señal alentadora. Lucas sacó la llave que Clara les había proporcionado y la giró en la cerradura. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando el interior oscuro y silencioso de la casa. Entraron cautelosamente, dejando que sus ojos se ajustaran a la penumbra. La casa estaba exactamente como Juan la recordaba, con los muebles cubiertos de polvo y las cortinas cerradas, bloqueando la luz del sol. Avanzaron lentamente, buscando cualquier señal del cuaderno o de algo que pudiera indicar dónde Elena podría haber escondido sus secretos. Revisemos la oficina primero, sugirió Juan en voz baja, recordando el pequeño estudio que Elena solía usar para escribir. Lucas asintió y lo siguió a través del pasillo hasta la oficina. Al entrar, encendieron la luz, revelando una habitación pequeña pero ordenada, con un escritorio de madera maciza y estantes llenos de libros. Juan se acercó al escritorio y comenzó a revisar los cajones, buscando cualquier cosa que pudiera parecer relevante. Lucas, mientras tanto, examinaba los estantes, pasando sus dedos por los lomos de los libros, buscando algo fuera de lugar. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, Lucas notó un libro que parecía estar mal colocado, ligeramente fuera de alineación con los demás. Tiró de él suavemente. Para su sorpresa, descubrió un compartimento oculto detrás de los libros. «Ven aquí, creo que encontré algo», dijo Lucas. Juan se apresuró a acercarse mientras Lucas sacaba un pequeño cuaderno de cuero del compartimento oculto. Sus corazones latían con fuerza mientras se miraban, sabiendo que podían haber encontrado la clave para desentrañar el misterio. Abrieron el cuaderno con manos temblorosas, pasando las páginas con cuidado. El cuaderno estaba lleno de anotaciones de Elena, algunas sobre sus pensamientos diarios, otras sobre sus preocupaciones financieras, y finalmente una sección que parecía contener instrucciones detalladas sobre lo que debía suceder en caso de su muerte. Mientras leían las páginas, Juan y Lucas se dieron cuenta de que Elena había anticipado casi todo lo que había sucedido. Ella había dejado instrucciones precisas para bloquear su cuenta y proteger su fortuna de cualquier intento de retirarla prematuramente. Además, había indicado a un contacto de confianza un nombre que les resultaba desconocido, pero que podría ser la pieza final del rompecabezas. «Necesitamos encontrar a esta persona», dijo Juan con voz firme. Ella sabía exactamente lo que hacía y quién debía encargarse de sus asuntos. Si encontramos a esta persona, podríamos entender finalmente qué es lo que está pasando. Lucas asintió, cerrando el cuaderno con una expresión de determinación. «Entonces no perdamos más tiempo. Vamos a encontrar a esta persona y a descubrir la verdad de una vez por todas». Con el cuaderno en mano y un nuevo objetivo en mente, salieron de la casa sintiendo que estaban un paso más cerca de descubrir todos los secretos que Elena había dejado atrás. Sabían que habían encontrado una clave importante, algo que podría finalmente desentrañar el misterio de la fortuna de Elena y el bloque legal sobre la cuenta. Pero también sabían que cada respuesta solo parecía traer consigo más preguntas y que estaban adentrándose más y más en un laberinto de secretos. La carretera serpenteaba entre las colinas y el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el asfalto. Juan se mantuvo en silencio, sus pensamientos absorbidos por lo que habían leído en el cuaderno. Las instrucciones de Elena eran claras, pero también había algo más, un indicio de que ella había anticipado cada movimiento, cada decisión que ellos tomarían. Era como si ella hubiera planeado cada detalle para llevarlos a esta encrucijada. Lucas, al volante, mantenía los ojos en la carretera, pero su mente estaba igualmente ocupada. No podía evitar preguntarse si todo esto había sido un juego elaborado por Elena,
una última prueba para medir su lealtad y determinación. La idea le provocaba escalofríos, pero también lo impulsaba a continuar. No podían detenerse, ahora estaban demasiado cerca de la verdad. ¿Qué crees que haremos cuando encontremos a esta persona?, preguntó Juan, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. ¿Crees que nos dará las respuestas que necesitamos? Lucas frunció el ceño ligeramente, sus ojos aún fijos en la carretera. No estoy seguro, pero no tenemos otra opción. Elena confiaba en esta persona lo suficiente como para dejarle estas instrucciones. Tal vez podamos llegar a un acuerdo o al menos obtener algo de información que nos ayude a desbloquear la cuenta. Mientras se acercaban a la Ciudad de México, comenzaron a planear su próximo movimiento. Decidieron que debían contactar a este misterioso individuo lo antes posible y el cuaderno de Elena contenía una pista crucial, un número de teléfono con una nota adjunta que simplemente decía, solo en emergencia. Lucas tomó el cuaderno y marcó el número mientras Juan conducía hacia un café tranquilo en una zona menos concurrida de la ciudad donde podrían hablar sin ser molestados. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz respondiera del otro lado. ¿Quién habla?, preguntó la voz con un tono serio y cauteloso. Lucas intercambió una mirada con Juan antes de responder. Mi nombre es Lucas Morales. Estoy llamando porque encontramos un cuaderno perteneciente a Elena. Hay instrucciones aquí que indican que debemos hablar con usted. Es una emergencia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que la voz respondiera. Entiendo. Reúnanse conmigo en el Museo de Arte Moderno en 1 hora. Vengan solos. La línea se cortó abruptamente, dejando a Lucas y Juan con más preguntas. Sabían que debían seguir adelante, pero la sensación de estar siendo guiados como peones en un tablero de ajedrez era innegable. A pesar de sus dudas, sabían que esta era su mejor oportunidad para descubrir la verdad. Llegaron al Museo de Arte Moderno justo a tiempo. El sol estaba comenzando a ponerse y la luz dorada bañaba la fachada del edificio, dándole un aire casi etéreo. Al entrar, fueron recibidos por el sonido suave de los pasos de los visitantes y el murmullo bajo de conversaciones. Se dirigieron a la sala de esculturas donde la voz les había indicado que se encontrarían. Después de unos minutos de espera, un hombre mayor con un traje oscuro y una expresión estoica se acercó a ellos. Sus ojos eran agudos y había una inteligencia inconfundible en su mirada. Soy Daniel Gómez, dijo en voz baja, extendiendo una mano. Elena pidió que la ayudara en caso de que algo les sucediera, pero debo preguntarles por qué creen que necesitan mi ayuda. Juan fue el primero en hablar, explicando brevemente la situación y el bloqueo de la cuenta, mencionando el cuaderno y las instrucciones específicas de Elena. Daniel los escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Elena era una mujer excepcionalmente cautelosa, dijo finalmente. Sabía que no todos eran dignos de confianza y por eso creó un sistema para proteger sus activos. El bloqueo de la cuenta fue una medida preventiva diseñada para garantizar que solo aquellos con las intenciones correctas pudieran acceder a su fortuna. Lucas frunció el ceño, confundido. ¿Y cómo podemos demostrar nuestras intenciones? Hemos estado siguiendo pistas y tratando de entender sus deseos, pero parece que solo estamos encontrando más obstáculos. Daniel sonrió ligeramente, una expresión que parecía contener tanto conocimiento como compasión. Elena no quería que su fortuna cayera en manos equivocadas. Creó este juego de pistas para asegurarse de que solo aquellos que realmente la conocieran y respetaran sus deseos pudieran acceder a sus bienes. Ustedes han demostrado hasta ahora determinación y quizás incluso honestidad en su búsqueda. Pero hay una última prueba que deben superar. Juan sintió que su corazón se aceleraba. Estaba cansado de pruebas y misterios, quería respuestas y las quería ahora. ¿Qué prueba?, preguntó, tratando de mantener la calma. Daniel miró a su alrededor como si buscara asegurarse de que no estaban siendo escuchados. Debo llevarlos a un lugar que era especial para Elena y donde ella guardaba sus secretos más preciados. Si pueden entender lo que ella quiso decirles allí, entonces podrán acceder a la cuenta sin más explicaciones. Daniel los guió fuera del museo y hacia su coche. La noche había caído completamente y las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia mientras conducían por las calles serpenteantes de la Ciudad de México. El silencio dentro del coche era pesado, cada uno sumido en sus pensamientos sobre lo que estaba por venir. Finalmente, llegaron
llegaron a un antiguo edificio colonial en el centro histórico de la ciudad. Daniel los condujo a través de un portón de hierro forjado que se abrió con un crujido, revelando un pequeño jardín interior. El lugar tenía una belleza austera, casi olvidada, y una tranquilidad que contrastaba con la ajetreada ciudad exterior. Este era el refugio de Elena, explicó Daniel, guiándolos hacia una puerta lateral, un lugar donde ella venía a pensar y planificar. Aquí es donde quería que sus intenciones finales fueran comprendidas. Entraron en una pequeña sala de estar decorada con antigüedades y libros encuadernados en cuero que ocupaban casi todas las paredes. En el centro de la sala, una gran mesa de madera estaba cubierta de papeles, mapas y cartas. Daniel señaló un sobre sellado con cera colocado cuidadosamente en el centro. Esto es lo que se dijo, contenía las últimas instrucciones de Elena escritas con la intención de que ustedes las encontraran. Juan tomó el sobre con manos temblorosas, rompiendo el sello y sacando una carta. La abrió y comenzó a leer en voz alta. Con Lucas y Daniel escuchando atentamente. Si están leyendo esto, significa que han pasado por todo lo que planeé. No fue mi intención hacer esto difícil, solo para que aquellos que realmente merecen mi confianza puedan acceder a lo que he dejado atrás. Mi fortuna es solo una parte de mi legado. Lo que más me importa es que quienes la reciban comprendan lo que significaba para mí. No quiero que el dinero sea una carga ni un premio fácil, sino una herramienta para el bien, para hacer el mundo un poco mejor. Si han llegado hasta aquí, les doy mi bendición para acceder a la cuenta. Lo que encuentren allí, usen con sabiduría y justicia. Recuerden siempre que el verdadero valor no está en el oro ni en las propiedades, sino en el carácter y en las acciones que tomamos cada día. Sigan adelante con determinación y compasión. Mi legado está en sus manos ahora. Juan dejó caer la carta sobre la mesa, abrumado por las palabras de Elena. Era como si ella estuviera allí, hablando directamente con ellos desde más allá de la tumba. Lucas miró a Daniel, tratando de procesar todo lo que acababan de escuchar. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucas suavemente. Daniel se inclinó hacia adelante con una mirada de aprobación en sus ojos. Ahora, ustedes deciden. La cuenta está desbloqueada y tienen acceso a todo lo que Elena dejó. Pero recuerden sus palabras, usen lo que han encontrado con sabiduría. Juan asintió, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que esto no era el final, sino un nuevo comienzo, una oportunidad para hacer algo significativo con el legado de Elena. Lucas le dio una palmada en la espalda, compartiendo su sensación de esperanza renovada. Lo haremos bien, Juan. Usaremos esto para algo bueno, algo que Elena habría querido. Juan sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaban en el camino correcto. Salieron del edificio, dejando atrás los secretos de Elena, pero llevándose con ellos su última lección. La verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las decisiones que tomamos y en la vida que elegimos vivir. Con una nueva determinación, Juan y Lucas se dirigieron hacia el futuro, listos para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que, de alguna manera, habían cumplido con el último deseo de Elena.